Buenas noches a todos y a todas. Damos inicio a la sesión 34 del cuarto año de la Escuela Germán Rojas Niño. Hoy nos acompaña el presidente de la CGT, la Confederación General de Trabajadores, y un compañero del compañero Percy, Diego Alejandro Sánchez Acero, que nos van a compartir el tema la reforma laboral y pensional. Compañero Percy, tiene usted la palabra. Bueno, muchas gracias, muy buenas noches. Un saludo para todos y todas quienes se han vinculado a este conversatorio. Agradecerle a la Escuela Germán Rojas Niño la invitación para este conversatorio muy importante, habida cuenta de que hoy tenemos un debate nacional frente a las reformas sociales y el comportamiento de quienes desde el Congreso de la República se han puesto de espaldas a estas reformas y eh, su comportamiento ha sido torpedearlas, ha sido generar obstrucción al debate como tal. La primera versión de esta reforma laboral se hundió precisamente porque a pesar de que en la Comisión Séptima había 21 congresistas, había 10 en contra y 11 a favor. Eso quiere decir que siempre hubiera sido posible, si hubiera quórum, que la reforma hubiera hecho un tránsito normal. Sin embargo, nos encontramos con el hecho de que quienes deben legislar no legislan. Cuando hablamos en el sector público de servidores públicos que dejan de asistir 3 días a su sitio de trabajo sin causa justificada, se aplica una medida que se llama el abandono del cargo. En esta oportunidad no existe ningún tipo de castigo o medida que sancione esa actitud de los congresistas que simplemente no concurrieron a las sesiones precisamente para no hacer quórum e impedir el tránsito de estas reformas. Ya eh, el doctor Diego Alejandro Sánchez Acero hará una presentación de una reforma que, a diferencia de todas las reformas que hemos vivido en Colombia, ha tenido la participación activa de los trabajadores. Y esa participación activa se ha fundamentado precisamente en el hecho de que desde hace un año atrás, en septiembre del año anterior, los trabajadores colombianos, en cabeza de las centrales sindicales CUT, CTC, CGT y los demás integrantes del Comando Unitario, las dos confederaciones de pensionados, eh, decidimos presentar al Ministerio del Trabajo una propuesta de reforma laboral, reforma pensional, varios proyectos de decreto reglamentario y proyectos de ley junto con un documento central para llevar a la ley del plan de desarrollo en la perspectiva de cumplir uno de los objetivos de desarrollo sostenible 2030, que es el tema de trabajo decente. Así que, como quiera que históricamente las reformas se han hecho sin participación de los trabajadores y contra los trabajadores, siempre en un binomio que ha sido
empresarios y gobierno. Esta vez la situación es diferente porque producto de la lucha, del estallido social, de las demandas de los trabajadores y el pueblo colombiano, pues ha llegado a la presidencia Gustavo Petro y desde ahí se proyecta el cambio social en nuestro país y en ese sentido es que nosotros hemos podido contribuir a estas reformas, particularmente lo que tiene que ver con reforma laboral, pensional y la reforma a la salud para convertir a la salud en un derecho. En ese orden de ideas y reiterando el agradecimiento por la invitación, daría paso a la presentación del doctor Diego Sánchez, doctor en Derecho de la Universidad de París II en Francia, un abogado laboralista, catedrático universitario que ha trabajado con nosotros este proceso que llevamos el movimiento sindical y social en la construcción de estas reformas. Muchas gracias y cierro el micrófono y nos aprestamos a, a participar de esta presentación del doctor Sánchez Acero. Muy amables. Gracias, compañero Percy. Compañero Diego Alejandro, tiene la palabra. Micrófono. Bueno, muy buenas noches para todas y para todos. No sé si están viendo la pantalla, las diapositivas. Sí, ya está compartida, compañero. Perfecto. Bueno, entonces me presento. Mi nombre es Diego Alejandro Sánchez Acero. Eh, Tuve el honor de acompañar a la CGT en cabeza de Percy en la discusión inicial del proyecto de reforma laboral que llevamos a cabo a través de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales en el Ministerio del Trabajo, por primera vez materializando el diálogo social entre los representantes de los empleadores, los representantes de los trabajadores y los representantes del gobierno. Hicimos un primer proyecto. Ese primer proyecto, pues como Percy muy bien lo explicó dentro del contexto político, pues se cayó y ahorita viene otro nuevo proyecto reciente que es del 25 de agosto, que es el al que me referiré. Este proyecto de reforma laboral, permítanme un momento así. Entonces es importante analizarlo desde tres contextos: un contexto histórico, un contexto social y un contexto jurídico. Frente al contexto histórico, pues digamos, en síntesis, la legislación laboral ha tenido cuatro etapas. Tal vez esta, si todo nos sale bien, será la quinta etapa. Y la primera etapa comienza en 1950 con la expedición del Código Sustantivo del Trabajo. Ese Código Sustantivo del Trabajo jamás fue discutido por los empleadores y los trabajadores. En ese momento simplemente es, digamos que un colchón de retazos, porque lo que hace el ministro del Trabajo, eh, ¿me están escuchando bien? Sí, ¿Se señor. oye bien? Sí, Perfecto, compañero. Nítido. perfecto. Listo. En el Código Sustantivo del Trabajo de 1950 lo que pasa es que en ese momento, unos años previos, el presidente de aquel momento que era López Pumarejo, pues se encontraba a puertas de un golpe de Estado en Pasto y le tocó decirle al ministro del Trabajo que expediera un Código Sustantivo del Trabajo. ¿Qué hace el entonces ministro del Trabajo? Pues va y copia el Código Mexicano, y el Código Mexicano es un colchón de retazos de derecho alemán, de derecho francés, de derecho italiano,
y en realidad nunca tuvimos esa oportunidad de discutir entre empleadores y trabajadores lo que iban a ser las normas que iban a regir las relaciones laborales. Entonces, digamos que ese Código Sustantivo del Trabajo en 1950 se expide por decreto y en 1961 una ley lo vuelve, digamos, ya una norma legal. Luego viene una primera reforma, que es una reforma encabezada por la entonces CTC y la UTC. Digamos, la primera era de origen liberal, que nace en 1936, y la segunda en 1946, que desafortunadamente desaparece en los años 80. Y en este primera reforma del decreto 2351 de 1965, digamos que hay una mínima progresividad, por lo menos digamos, en el tema de las tablas indemnizatorias y en el tema, digamos, de la regulación de la jornada de trabajo y otros aspectos. Pero vienen dos reformas que son nefastas y es la Ley 50 de 1990 y la Ley 789 de 2002. Si nos ubicamos en la Ley 50 de 1990, viene un carácter regresivo muy, muy, muy fuerte porque estábamos en el momento de la apertura económica y entonces, bajo el liderazgo de César Gaviria, nos mete en el cuento que si recortamos derechos laborales vamos a generar más empleo, pura carreta. Si ustedes se dan cuenta, nunca se generó el empleo que se previó con la Ley 50 de 1990 y si vienen los primeros recortes laborales, pero en el año 2002 aún es más regresiva y es la época de Uribe cuando nos vuelven y nos meten el mismo cuento. Miren, si flexibilizamos, no, ellos no hablaban de recortar, pero sí de flexibilizar derechos laborales, vamos a generar más empleo. Y ahorita en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales se presentaron varios estudios sobre la mesa y ningún estudio logró demostrar, incluso hay uno de los Andes del exministro Gaviria, uno que también trajo la ANDI, ninguno de los estudios logró demostrar que recortando derechos laborales se generaba más empleo. Entonces, en síntesis, estas son, digamos, las grandes cuatro etapas normativas. Un código de 1950, copiado de otra legislación, que a su vez había copiado otras legislaciones. Un primer intento de reforma progresiva en cabeza de las confederaciones sindicales representativas de aquel entonces. Y dos reformas totalmente regresivas, apoyadas o basadas en el neoliberalismo o en esa apertura económica que no, digamos, no funcionó o no dio sus frutos frente a lo que es el empleo. Sobre todo pongo de presente esto porque una de las críticas que se nos hace es que estamos haciendo una reforma laboral que no genera empleo. Y en la mesa, bajo el liderazgo de Percy como CGT, en su momento de Pacho Maltés como CUT y de John Jairo como CTC, coincidíamos en que nosotros no, digamos, en esta reforma laboral no nos estamos basando en los mismos criterios que no producieron efectos, reitero, sino que esta vez el criterio económico no era el que iba a predominar. Esta vez íbamos a hablar era de trabajo decente y ese trabajo decente requiere unos mínimos y esos mínimos es, o digamos, esos mínimos son los que queremos dejar consignados en el proyecto de reforma laboral. A ese contexto histórico es importante anexarle un contexto social. ¿Y qué es y digamos en qué se basa ese contexto social? En algo que se conoce como el diálogo social. El diálogo social, palabras más, palabras menos, es la oportunidad que tienen los directamente interesados para regular sus propias condiciones o situaciones. En materia laboral, los directamente interesados son los empleadores y los trabajadores. Los empleadores de un lado, representados por cinco agremiaciones: la ANDI, que representa a los industriales; FENALCO, que representa a los comerciantes; la SAC, que representa al sector agrícola y agroindustrial; Asobancaria, que representa al sector financiero; y ACOPI, que representa a las pequeñas y medianas empresas. Por el lado de nosotros, los trabajadores, está la CGT, que fue, digamos, fundada en 1971, la CUT en 1986
y la CTC en 1936, que son las tres grandes confederaciones sindicales, y digo las tres grandes confederaciones sindicales porque son representativas. ¿Y qué nos da esa representatividad? Que representamos el 95% de los trabajadores afiliados del país. Entonces, en esa Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, en cabeza del Ministerio del Trabajo, se propuso por primera vez hacer una normatividad laboral, llámese reforma o como lo quieran denominar. Por primera vez, los empleadores y los trabajadores, representados por sus respectivas agremiaciones y organizaciones sindicales, en este caso las tres confederaciones sindicales, pues nos sentamos a la mesa a discutir un proyecto. Hubo dos proyectos sobre la mesa: el que presentamos nosotros como confederaciones sindicales y el que presentó el Ministerio del Trabajo. Los empleadores no quisieron presentar un proyecto, simplemente sentimos, ¿no? Esto ya es un tema de quienes presenciamos la mesa, sentimos un saboteo y hubo momentos en que tocó explicarles que la historia había cambiado y que nosotros habíamos ganado las elecciones presidenciales de 2022 y que teníamos un plan nacional de desarrollo, en ese momento pues estaba en aprobación, que modificaban las condiciones y que aparte de esto, a partir de 1998 se establecieron unos principios mínimos fundamentales del trabajo y que en 1999 la OIT empezó a trabajar o digamos a desarrollar el tema del trabajo decente. Bajo esta lógica, dentro de este contexto social, esa Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, hasta ese entonces solo servía para año tras año, en el mes de diciembre, fijar el salario mínimo legal mensual vigente. Entonces, digamos que hicimos historia, tratamos de, digamos, con el proyecto que presentamos las confederaciones sindicales, tratamos de generar una normatividad lo más progresiva posible, lo más protectora posible, y todo esto se fue en una discusión que desafortunadamente por esa misma, como no sé cómo decirlo para no descalificarlo, pero sí, por esa misma desidia o antipatía de los empleadores, pues no fue posible llevar a cabo una concertación completa. Y en este momento estamos en manos, desafortunadamente, de la clase política con el contexto que les explicaba Percy. Entonces, tenemos dos opciones en este momento y es seguir, digamos, los lineamientos políticos o estar cada vez más activos en las calles, y para eso es muy importante que las confederaciones sindicales pues sigan de la mano de este proyecto. Dentro de ese contexto social, entonces, como les mencionaba, la representatividad sindical en Colombia está en cabeza de la CGT, que es la confederación más grande, según el Censo Sindical de 2017, que fue publicado en el año 2018. Representamos el 42,35% de los trabajadores afiliados del país, la Central Unitaria de Trabajadores CUT el 40,35% y la CTC el 11,84%. Si ustedes revisan, de las 7 confederaciones sindicales en el censo sindical en el año 2018, porque según lo que nos estamos dando cuenta, ya hay más de 10 confederaciones sindicales, pero eh, digamos más como de forma, ¿sí? Para no decir de papel. En todo caso, las tres grandes que están en verde, pues representan el 95% de los trabajadores afiliados del país. Ahora, hay que revisar esta cifra con una reflexión, y es que la tasa de sindicalización en Colombia, según el censo sindical, está en el 0,93, es decir, 1 de cada 10 trabajadores se encuentra afiliado a una organización sindical. Y esto obedece sobre todo a que hay un número mágico de 25 trabajadores para constituir una organización sindical. Y ese número mágico de 25 trabajadores es muy difícil de obtener. Entonces, ustedes casi siempre van a ver las organizaciones sindicales o en la grande empresa, excepcionalmente en la mediana empresa y en el sector público, porque reunir ese número de 25 trabajadores no es fácil. Entonces, ya basados en ese contexto histórico y en ese contexto social, pues se crea una normatividad, y esa normatividad está compuesta por 94 artículos, que es lo que recientemente, el 25 de agosto, se presentó nuevamente
al Congreso de la República como proyecto de reforma laboral. La estructura de este proyecto de reforma laboral está basada en 4 títulos. Un primer título que habla de las disposiciones generales, un segundo título que habla de las relaciones individuales de trabajo, un tercer título que habla de la libertad sindical y cumplimiento de estándares internacionales, y un cuarto título que habla de unas disposiciones finales. Entonces, vamos a mirar los aspectos más importantes de cada uno de estos títulos o de esta estructura que contiene el proyecto de reforma. Cuando miramos las disposiciones generales, nos podemos basar en el ámbito de aplicación personal, es decir, este conjunto de normas, ¿a quién va a estar dirigido? En principio, nosotros tratamos de ser muy ambiciosos y de proteger a todo el sector trabajador, tanto al privado como público. Pero en últimas, como se van a dar cuenta, la tendencia o la regla general es que es una normatividad aplicable al sector privado. Entonces, queda muy claro en el ámbito de aplicación personal, es decir, que estas normas van a regir para las relaciones individuales y colectivas de los trabajadores del sector privado. En cuanto a los trabajadores oficiales, esta normatividad lo va a regir las relaciones colectivas Garantes de la democracia. y las relaciones colectivas y frente a los trabajadores oficiales, y esto sí fue algo que fue más por iniciativa de nosotros, por Percy, de tratar, por ejemplo, de eliminar este tema de la cláusula presuntiva y todos estos temas de los contratos de trabajo de los trabajadores oficiales para decir que la contratación laboral y la terminación de los contratos de trabajo de los trabajadores oficiales se van a regir por estas normas que son mucho más garantistas. Frente a los empleados públicos, se reconoce el derecho laboral colectivo, salvo en el tema de la negociación colectiva, como quiera que está vigente pues el decreto 160 de 2014, hoy en día incorporado al decreto 1072 de 2015, y la negociación colectiva del sector público pues requiere una regulación especial porque ahí hay temas de interés general, por ejemplo el tema de la estructura del Estado, el tema del presupuesto nacional, etcétera. Entonces digamos que ese es el ámbito de aplicación personal de esta normatividad. Hay algo muy interesante y es que eh, la reforma trae o positiviza o contiene un conjunto de principios de orden constitucional. Los principios de orden constitucional encima de la ley. Y en este caso entonces se recogen 2 cuerpos normativos de orden constitucional. Uno de orden nacional, que está consagrado en la Constitución Política de 1991, y otro de orden internacional, que es la Declaración de los Principios y Derechos Fundamentales del Trabajo de la OIT de 1998. Entonces, la reforma laboral eh, hace mención al artículo 53 de la Constitución Política y también recoge los 5 principios y derechos fundamentales del trabajo de la OIT de 1998. 4 que fueron establecidos en 1998 y uno recientemente en el año 2022. Entonces, ¿cuáles son los principios y derechos fundamentales del trabajo? Primero, la libertad sindical y la negociación colectiva, la prohibición del trabajo infantil, la prohibición del trabajo forzoso, la prohibición de la discriminación y por último, este del año pasado que es el tema de la seguridad y salud en el trabajo. Luego, entonces viene un segundo título en el que la reforma establece una regla general, que es el contrato de trabajo a término indefinido, como debió haber sido desde el principio, que digamos que refleja un contrato de trabajo a término indefinido, pues la estabilidad laboral. ¿Y qué es la estabilidad laboral? La posibilidad que tiene el trabajador y su familia de proyectar su vida familiar, individual, social, política, económica a través de un contrato de trabajo, porque ese es el derecho, digamos, inherente a nivel internacional, que cualquier persona que comience una relación laboral tenga plena estabilidad para desarrollarse en todos sus planos, siempre y cuando cumpla con su función y no incurra en una justa causa de despido o en una causal objetiva de terminación. En el estado ideal de las cosas, debería, como sucede por ejemplo en países como Francia, debería permitirse que una persona que inicie a trabajar solamente
digamos, sea desvinculada al momento de la pensión de vejez. Ese sería lo ideal. Entonces nos dimos, digamos, la pelea, pues, y logramos establecer que el contrato de trabajo a término indefinido fuera la regla general y de manera excepcional se mantuviera el contrato de trabajo a término fijo y el contrato por duración de la obra o labor determinada. Frente al contrato de trabajo a término fijo, luego de una gran discusión, porque pues habíamos tratado de establecer unas causales muy específicas, quedó sujeto a que solamente se puede emplear el contrato de trabajo a término fijo cuando hayan necesidades temporales del empleador y se establece un término máximo de 3 años, con incluidas todas sus prórrogas. Luego de los 3 años, el empleador tendrá que llevar a cabo un contrato de trabajo a término indefinido. Sin embargo, pues para tratar de concertar no quedó tan claro o por lo menos no en la literalidad y esto podría generar diferentes interpretaciones. Y frente al contrato por duración de obra o labor determinada, debe haber una determinación de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en relación con la labor contratada. Bueno, tengo 3 chats, entonces voy a mirarlos. Bueno, buenas noches, por las diapositivas. Sí, claro que sí. Yo les paso ahorita las diapositivas. Bueno, eh, ¿qué otro tema trabajamos en la parte individual laboral? El derecho fundamental al debido proceso. Y es que esto es una discusión que va muy atada también al principio de estabilidad laboral. Desafortunadamente, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha definido o ha determinado que en Colombia cualquier persona puede ser despedida y se le aplica una indemnización muy mínima que está prevista en este momento en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. Y según la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el despido no es una sanción. El despido es un acto jurídico unilateral, es decir, que cualquier empleador puede despedir a un trabajador sin necesidad de respetarle el debido proceso. Esta interpretación de la Sala de Casación Laboral es desafortunada porque desconoce un derecho fundamental y es el derecho fundamental al debido proceso. Pero como no le da la naturaleza disciplinaria, entonces por eso dice, no, pues como no tiene, digamos, no tiene una naturaleza disciplinaria, no es una sanción, es un tema contractual. Entonces queda la libertad de una de las partes terminar abruptamente una relación laboral y entonces nosotros logramos establecer un debido proceso en los reglamentos internos de trabajo que se tiene que garantizar. Sin embargo, al principio, sobre todo esto fue idea de nosotros como CGT, habíamos solicitado que en todos los casos que se vulnerara el debido proceso se hiciera un reintegro. Esa sería la condición, es decir, todo despido sin respeto al debido proceso deviene ineficaz. Y como es ineficaz, requiere un reintegro. Al final, dentro de lo que se concertó en el Ministerio del Trabajo, quedó de todas maneras establecida una indemnización por despido injustificada que más o menos se basa en lo siguiente. Los contratos de trabajo a término fijo se tienen que pagar los meses, los salarios mensuales que faltan para terminar el contrato de trabajo. Lo mínimo en los contratos por duración de la obra, labor contratada. Sin embargo, se establece una garantía de mínimo 45 días de salario. En los contratos de trabajo a término indefinido se establece una tabla. Entonces se dice, si el trabajador lleva menos de un año de trabajo, le reconocemos 35 días de salario. Si el trabajador está entre 1 año y 5 años de servicios, le reconocemos 35 días de salario por el primer año y 15 días por cada uno de los subsiguientes. Si está entre 5 y 10 años, 35 días de salario por el primer año y 30 días por cada uno de los años subsiguientes. Si tiene 10 años o más, 35 días de salario por el primer año y 60 días por cada uno de los años subsiguientes. ¿Qué hay hoy en día a diferencia de esto? Hoy en día se mira, sobre todo en los contratos de trabajo a término indefinido, si el trabajador devenga más o menos de 10 salarios mínimos. Si devenga menos de 10 salarios mínimos, tiene 30 días por el primer año y 20 por los siguientes. Si el trabajador devenga más de 10 salarios mínimos, tiene 20 y 15.
Entonces, si ustedes se dan cuenta, realmente la protección queda muy débil cuando está el trabajador entre 1 y 5 años, porque en este momento serían 30 y 20 y en este momento quedaron 35 y 15. Pero de ahí en adelante la protección es muy fuerte y les insisto, desde la CGT tratamos fue de meter la ineficacia del despido y buscar el reintegro. Sin embargo, en el texto queda algo muy interesante y es la ineficacia del despido discriminatorio. Y el despido discriminatorio parte de una inversión de la carga de la prueba. Entonces, un trabajador que sea despedido sin justa causa puede alegar que fue por una discriminación y será el empleador el que tendrá que demostrar que no hubo una discriminación. Si el empleador no logra demostrar que hubo una discriminación, que no hubo una discriminación, entonces se va a declarar el despido ineficaz y por lo tanto ahí sí va a operar un reintegro o la tabla indemnizatoria a elección del trabajador. La reforma también positiviza la estabilidad laboral reforzada. La estabilidad laboral reforzada la podemos resumir de la siguiente manera. Si en Colombia una persona no tiene fuero de maternidad o paternidad, si no tiene fuero sindical, si no tiene fuero de acoso laboral, si no tiene fuero de salud o si no tiene otro fuero de especial protección constitucional, pues el empleador lo puede despedir sin autorización del inspector de trabajo y sin autorización del juez de trabajo en su caso. En este caso, en la reforma queda clara la positivización de estos tipos de protección de estabilidad laboral reforzada. Hay otro tema que es muy interesante y es la sanción moratoria. Al día de hoy, la sanción moratoria estaba limitada a 24 meses, es decir, un día de salario por cada día de retardo cuando había un incumplimiento frente a salarios y prestaciones sociales. En la reforma laboral, entonces, la sanción moratoria no solamente incluye el incumplimiento de salarios y prestaciones sociales a la terminación del contrato de trabajo, sino que incluye también las indemnizaciones. Y acá se elimina esos 24 meses y aquí sí es hasta que se verifique el pago. Es decir, revivimos los brazos caídos como lo conocíamos antes de las reformas de la ley de 2002 y de 1990. El trabajo diurno va de 6 de la mañana a 7 de la noche. Nosotros lo proponíamos de 6 a 6, pero bueno, estuvimos cerca, hoy en día es de 6 a 9 de la noche. Hay algo muy importante y es que el empleador tiene que está obligado a registrar las horas extras y si no las registra se entiende que están probadas por lo que manifiesta el trabajador. El trabajo dominical pasa del 75% al 100%, sin embargo, se vuelve gradual, es decir, hasta el 2026 llega al 100%, 2024 al 80%, 2025 al 90%, pero el empleador en todo caso, de manera libre y voluntaria, puede acogerse. También digamos que se estableció un componente normativo de una serie de medidas para eliminar la violencia, el acoso, la discriminación en el mundo de trabajo. Este también es algo que también fue por iniciativa de la CGT y es que el contrato de aprendizaje volviera a ser un contrato de trabajo. Este señor Uribe se inventó en su momento que el contrato de aprendizaje no era un contrato de trabajo y entonces los aprendices no tenían derecho a prestaciones sociales, no tenían derecho a un pago completo de seguridad social, etcétera, y ahora sí, ahora es un contrato de trabajo que es de término indefinido y que no puede ser superior a 3 años. Se establecieron las modalidades especiales de trabajo, el trabajo agrícola, el trabajo de plataformas, el trabajo del servicio doméstico, etcétera, con unas protecciones especiales. Se fortaleció la solidaridad del contratista independiente y se reforzaron los límites a las empresas de servicios temporales. La licencia de paternidad, la idea es que, o la meta es que va a llegar a 2026 a 12 semanas, sino que de manera gradual empieza 2024, se aumenta a 8 semanas, 2025 a 10 semanas. Y hay algo muy interesante y es el teletrabajo o digamos la promoción del trabajo a distancia. Entonces, en las organizaciones con o sin ánimo de lucro o en las empresas que hayan de 20 a 50 trabajadores, pues tiene que implementarse un 5% de este tipo de trabajo. De 50 a 200 trabajadores, un 10% y de 201 y siguientes, el 15%. Luego viene un título tercero, que es la libertad sindical y el cumplimiento de estándares internacionales. Y esto va asociado con el ámbito de aplicación personal de las normas laborales. Bueno, vamos a mirar el chat y ya seguimos. Bueno. Entonces,
frente a la libertad sindical y el cumplimiento de estándares internacionales, no es otra cosa que hay tres derechos fundamentales en materia de derecho laboral colectivo, que es la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga. La libertad sindical es la posibilidad o el derecho que tienen dos o más trabajadores para unirse y constituir una persona jurídica y esa persona jurídica poder defender y proteger los intereses sociales y económicos de sus afiliados. Esa es la libertad sindical. En Colombia no son dos o más trabajadores, sino 25 o más trabajadores. También tenemos la negociación colectiva, que es el mecanismo de diálogo entre empleador y los trabajadores en representación de, digamos, de los trabajadores, una organización sindical, para llegar a unos acuerdos que mejoren unos mínimos laborales. Creo que está un micrófono por ahí prendido. Listo. Y también tenemos la huelga. La huelga es un mecanismo de presión de presión, perdón, y es un derecho fundamental. Sin huelga no hay presión y la huelga favorece la negociación colectiva y por lo tanto la libertad sindical porque permite la defensa y la protección de los intereses sociales y económicos de los trabajadores. Entonces la segunda parte del Código Sustantivo del Trabajo va a ser aplicada para todos los trabajadores, cualquiera sea su situación contractual. Esto lo tenemos que interpretar que va a ser aplicable para los trabajadores del sector privado, para los trabajadores oficiales y para los empleados públicos. Pero los empleados públicos no, digamos, no se tendrá en cuenta la negociación colectiva, por lo que hay un estatuto propio que es el decreto 160 de 2014, incorporado al decreto 1072 de 2015. Se fortalecen las garantías sindicales. Se permite, digamos, desafortunadamente, muchas veces los empleadores eh, no permiten la libertad de expresión y restringen la autonomía sindical. En este caso queda expreso en la reforma. Los permisos sindicales digamos, se empiezan a garantizar más y se regulan, porque, por ejemplo, para las asambleas de las organizaciones sindicales en este momento es muy complicado conseguir los permisos sindicales. En este caso sí. Se, digamos que se fomenta un diálogo de la empresa con las organizaciones sindicales. Se permite que las organizaciones sindicales tengan acceso a los lugares de trabajo. Esto es muy importante porque muchas empresas no permiten la presencia de los dirigentes sindicales en sus lugares de trabajo. Se permite que las organizaciones sindicales tengan acceso a estados financieros de la empresa y a aspectos inherentes al personal, por ejemplo, los cargos y las formas de vinculación de los trabajadores. Y esto es muy importante, por ejemplo, cuando uno va a hacer una negociación colectiva, porque sin saber la situación financiera de la empresa, y como siempre, digamos, los empresarios o gran parte de los empresarios en Colombia se creen pobres, entonces ya ahora uno mirando los estados financieros, pues ya puede hacer una mejor elaboración de pliegos de peticiones. Y dentro de las mismas garantías hay algo que también es muy interesante y es que los nuevos trabajadores conozcan las organizaciones sindicales y conozcan qué están haciendo. Eso también es súper importante. Voy a mirar otra vez el chat y ya seguimos. Bueno, seguimos entonces. Dentro del componente de la libertad sindical y el cumplimiento de los estándares internacionales, tratamos también de eliminar esa microclasificación que se inventó el Código Sustantivo del Trabajo en 1950 y decía, mire, es que solamente hay cuatro tipos de sindicatos: sindicato de empresa, el de industria, el gremial y el de oficios varios. Nada, ahora es cualquier forma de organización sindical como sucede en el mundo. Y para, digamos, darle protección a los trabajadores o a las organizaciones sindicales víctimas de conductas antisindicales por parte de los empleadores, eh, se creó un proceso judicial sumario para precisamente proteger esas garantías que les había comentado. Eh, Hay un tema y es que así como tenemos, digamos, podemos generar cualquier forma de organización sindical y podemos tener un proceso judicial sumario frente a conductas antisindicales, desde la CGT, desde la CUT y desde la CTC tenemos un lema y es que queremos menos personas jurídicas y más afiliados. Y ese es un lema que comparte Percy, en su momento Pacho Maltés, hoy en día Fabio Arias y John Jairo de la CTC, y lo mantenemos vigente. Entonces, si bien es cierto, la libertad sindical permite que una persona haga parte de dos o más organizaciones sindicales, también lo es
que en los estatutos de cada organización sindical se puede prohibir la doble afiliación. Y esto nos genera más representatividad y esto nos genera más cohesión, más posibilidad de negociación colectiva y por lo tanto el mejoramiento de las condiciones mínimas que trae la ley para los afiliados de las organizaciones sindicales. Asimismo, se prohíbe el carrusel sindical y se le da un fortalecimiento a las subdirectivas y comités seccionales. Frente a la negociación colectiva, entonces se busca la unidad negocial. ¿Qué es la unidad negocial? Hoy en día tenemos micronegociaciones colectivas, como tenemos dos o más organizaciones sindicales en empresas, cada organización sindical va y negocia por su cuenta. En este caso, buscamos una unidad negocial, una sola negociación donde estén las confederaciones sindicales representativas, es decir, las de carne y hueso, presentes en esa mesa. Buscamos la negociación colectiva intersectorial. En Colombia, desafortunadamente, con ese paternalismo normativo, no, al Estado no le ha gustado que negociemos colectivamente por encima de la empresa. Y acá lo que se busca es hacer negociaciones colectivas, intersectoriales, donde ya no busquemos las empresas y no hagamos una micronegociación, sino que busquemos ramas de actividad económicas o, digamos, sectores mucho más regionales que nos permitan una negociación colectiva que ampare más a los trabajadores. Se prohíbe el pacto colectivo, se prohíbe el contrato sindical y frente a la huelga se recoge la definición de la OIT de la huelga. Y es que la huelga es, digamos, es un derecho fundamental y solamente puede estar protegido en los servicios públicos esenciales. ¿Y qué es un servicio público esencial? Aquel cuya interrupción o suspensión ponga en grave peligro la vida, la salud o la seguridad de la población o de una parte de la población. Frente a la huelga, entonces va a haber mayor libertad, incluso en el sector público, para poder ejercer ese derecho fundamental de huelga, solo que siempre tenemos que garantizar una prestación mínima del servicio. Finalmente, se traen unas disposiciones finales y es que en este momento, sin la reforma, la prescripción de los derechos laborales en Colombia es de 3 años. Ahora va a ampliarse a 5 años y ya no se va a contar desde la causación del respectivo derecho, sino se va a contar desde la terminación del contrato de trabajo. La interrupción de la prescripción se puede hacer por una sola vez con el simple reclamo por escrito y vuelven a contar los 5 años. Y por último, se habla de una planilla de liquidación de aportes para situaciones especiales. Bueno, aquí terminamos la presentación y ya les concedo el uso de la palabra para que, si quieren, generemos una pequeña Compa- discusión. Y, Compañero Diego Alejandro, sí, señor. aquí tengo abierto el chat y vamos a dar inicio al conversatorio. Hay una Claro, pregunta de Miriam Quinchía. Una pregunta, compañero. ¿Cuándo una organización sindical constantemente ejerce persecución sindical en contra de otro sindicato de una institución? ¿Qué hacer? bueno, con la reforma laboral, en principio, se busca, pues digamos, hay que garantizar la libertad de constitución de dos o más organizaciones sindicales, porque la Corte Constitucional, con la sentencia C-567 de 2000, permite dos o más organizaciones sindicales por empresa o en cualquier nivel. Entonces tenemos que partir de la base de que puede haber coexistencia de sindicatos. La reforma trae dos herramientas. La primera herramienta, los estatutos de un sindicato podrían condicionar la afiliación de ese sindicato a que solamente esté afiliado a ese sindicato si es del mismo nivel. No tiene ningún sentido, en principio, que una persona pertenezca a dos organizaciones sindicales, pero ustedes saben que en Colombia eso se ve, incluso se ha normalizado esa situación. Y la segunda situación, la prohibición de crear carruseles sindicales, es decir, los mismos afiliados no pueden crear otra organización sindical de manera sucesiva eh, entre los mismos y las mismas para desarrollar una organización sindical. En la pregunta concreta, si bien entiendo, lo que es una organización sindical que vulnera los derechos sindicales de otra organización sindical. En ese caso, la reforma laboral no toca
puntualmente ese tema, pero lo que está vigente hoy en día es la aplicación de los artículos 380 y siguientes del Código Sustantivo del Trabajo, donde está toda la intervención del Ministerio del Trabajo e incluso, porque digamos la intervención del Ministerio del Trabajo se hace a partir de llamados de atención, de imposición de multas, pero también la posibilidad de que el Ministerio del Trabajo inicie una acción judicial para que hayan, digamos, mecanismos aprobados por un juez y el peor mecanismo es la disolución y liquidación de una organización sindical que atente contra la libertad sindical de otro. Ahora, dentro de nuestra visión como confederación sindical, pues lo ideal sería de pronto solucionar ese tema a partir del diálogo y de la negociación. Pero si ya son temas que trascienden la legalidad o la ilegalidad, ya serán las autoridades competentes que son el Ministerio del Trabajo y el juez del trabajo. Compañero, hay dos compañeros que piden la palabra. El compañero Jairo Millán, ¿en qué ciudad se encuentra? Prende el micrófono, por favor. Micrófono. No ha podido. Y está el compañero Enrique Rincón de Bucaramanga. Enrique, ¿está listo? Cuando usted diga, Mauricio. Hágale que el compañero Jairo no prende el micrófono. Hágale, Rincón. Bueno, doctor, buenas noches y muchísimas gracias por su orientación. Mi inquietud es la siguiente y teniendo en cuenta un caso concreto, una experiencia que se está dando en este momento en el acueducto de Bucaramanga, donde están arremetiendo sin justa causa contra compañeros con fuero sindical. Ya tiene conocimiento la Oficina de Trabajo de Bucaramanga, pero vemos una lentitud y una cosa muy complicada, como que no representan, digamos, quisiéramos que representen el gobierno del cambio. Parece que ahí existieran, tuviéramos funcionarios anteriores. Eso es una cosa. Lo otro, me preocupa mucho, y es algo ya histórico, pues ese es un problema que tenemos que superar, es el tema de la unidad sindical. La unidad sindical. Y sobre el tema que comento sobre el acueducto de Bucaramanga, se ve, hay dos sindicatos de diferentes confederaciones, una de las cuales está allá por debajo de la mesa, dándole duro a los otros líderes sindicales de la otra confederación, del otro sindicato. Pareciera ser que con la idea equivocada, desde luego, que si yo elimino ese sindicato, yo me fortalezco más. No, la fortaleza la da la unidad. No hay otra fortaleza superior a esa. Es lo que yo pienso. Esas serían como las inquietudes mías, como que trabajemos fuertemente hacia la unidad sindical. Debe ser la unidad sindical, puesto que se supone, y así es la vanguardia y debe ser la vanguardia de la lucha. Y extender nuestra visión más allá de los trabajadores sindicalizados. Debemos de promover acciones que tengan que arropar, proteger a los desempleados, que son de hecho digamos, la población más vulnerable. Un desempleado, una persona sin trabajo, el que se rebusca en la calle o el que ni siquiera eso hace. Tenemos que buscar las formas de que en nuestras marchas, en nuestras movilizaciones, busquemos arroparlos. Eso sería como mi inquietud, doctor. Muchísimas gracias, reitero. Gracias. Compañero Bueno. Diego, escuchamos a los otros dos compañeros y usted le contesta a los tres. Yo ya estoy aquí. Bueno, Jairo Millán, ¿en qué ciudad se encuentra? Yo estoy en Montreal, Canadá. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, Jairo. ¿Cuál es su pregunta, Jairo? Es lo siguiente, ¿cuál es la cohesión que hay entre las centrales sindicales para defender la reforma laboral? Eso es muy importante. Con el compañero Arias, yo creo que había hablado en torno a la posibilidad de producir un llamado de las centrales sindicales al movimiento sindical internacional en torno a la solidaridad alrededor de la reforma laboral. El compañero Arias, lo que pasa es que en ese momento pues no se continuó con el debate porque pues fue frustrada en ese primer intento. Pero vale la pena que las centrales sindicales, la CTC, la
la CGT y la Central Unitaria se pusieran de acuerdo en un llamado al movimiento sindical internacional. En lo que tiene que ver con Canadá, nosotros podíamos o estamos en condiciones de recibir ese documento único de las centrales sindicales en torno a la reforma laboral para producir un documento que pueda hacerse llegar al Congreso, acá, incluso a cada uno de los parlamentarios en Colombia, desde el movimiento sindical, y también en relación, digamos, quizás podríamos intentar algún tipo de actividad frente al Congreso canadiense, en torno, puesto que hay una serie de aspectos que tienen que ver con el acuerdo de libre comercio, que bien valdría la posibilidad de que por lo menos un grupo de parlamentarios canadienses se puedan pronunciar en torno a la reforma laboral en Colombia, sobre todo en la protección de los derechos sindicales. Y hablo de la cohesión porque sí es muy importante para poder sacar adelante la reforma laboral, porque se quiere presentar la reforma laboral como solamente una iniciativa del presidente Petro. Desde luego que el presidente Petro es el receptor de, digamos, de estas viejas reivindicaciones de los trabajadores, pero es muy importante que exista efectivamente esa cohesión. Y finalmente quería referirme a la última intervención del compañero que habla de los trabajadores no formales, la gente que anda en el rebusque angustioso cada día, que no tiene ninguna posibilidad de defenderse frente a nada, ni frente al salario, ni frente a la seguridad social, en salud, en pensión. Seguramente habrán millones de trabajadores que ni siquiera van a poder cotizar para la seguridad social. Entonces, en ese sentido, creo que las centrales sindicales podían hacer un mayor esfuerzo, eso sí, cohesionado, para llegar a los trabajadores no organizados de la informalidad y del rebusque. Yo fui directivo de la Central Unitaria, primero de la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia, la CSTC, en el Valle del Cauca, y yo tenía una particularidad, no estoy hablando por mí, porque fue una experiencia personal, pero tenía una particularidad que era ligarme a la gente por fuera de los sindicatos. Es decir, yo estuve muy de cerca con las organizaciones comunitarias y se podía avanzar un poquito más en una mayor presencia de las centrales sindicales en las comunas, de los barrios, tratando de mirar la condición laboral, la condición de trabajo, la productividad de la gente en torno, digamos, para la vida en los barrios. Eso es lo que yo quería manifestar y muchas gracias. Y estoy todavía atento con el compañero Arias y con ustedes a que envíen el documento, el llamado que puedan hacer las centrales sindicales en torno a la reforma laboral y estaremos listos pues a actuar aquí con los compañeros de Acción y Solidaridad por la Colombia en Montreal, con los compañeros en Toronto y tenemos el apoyo aquí de la Federación de Trabajadores de Quebec, la FTQ y la CCN, que podemos interactuar en torno al llamado que ustedes hagan. Muchas gracias, compañeros, por escucharnos. Gracias, compañero Jairo. Tiene la palabra el compañero Orlando Fonseca de Bucaramanga y cerramos para que el compañero Diego Alejandro nos dé la explicación. Bueno, Orlando, compañeros, sí, compañeros, buenas noches. prende la cámara, Orlando, prende la cámara. No tengo cámara, compañero. Ah, bueno, hágale. Bueno, entonces aquí para el doctor y compañero Diego Alejandro Sánchez, resulta que cuando Colombia firma los TLCs, ahí hay unos compromisos de derecho de asociación, tanto en el TLC con Estados Unidos como el TLC con Canadá y con otros. En esos TLCs está en diferentes artículos incluido el derecho de asociación. Esto hay que recordárselo a estos congresistas que no quieren sacar adelante estas reformas. Hay que restregarles que los TLCs llevan incluidos estos compromisos. Gracias. Gracias, Orlando. Compañero Diego Alejandro. Martín quiere intervenir. Martín Oyola Paloma, compañero nuestro que está clandestino. Prende la cámara, Martín. Martín. En esta eventualidad
Es Martín Alejandro Oyola. Ah, no es Martín, el de la gorra que está ahí escondido con la gorra. Hágale, Junior. Martín, Ese hágale. soy yo, pero no voy a intervenir. Ah, pues salúdenos, Martín, salúdenos. Aquí somos su familia. Muy buenas noches a todos. No he estado muy atento, excelente explicación y estoy atento, pero en esta oportunidad no soy yo. Ah, bueno, listo. Sigue Martín Alejandro entonces. Bueno, lo que pasa es que yo hago parte, digamos, del equipo de la CGT frente al tema de reforma y con el doctor Diego, pues, y con parte del equipo hemos venido trabajando esto juiciosamente. Quería simplemente ayudarle un poco al doctor Diego bajo una petición frente a la pregunta que estaba hablando la compañera con respecto al compañero con respecto a la unidad de Montreal, el compañero de Montreal, con respecto a la unidad de afrontar el proceso de reforma laboral en unidad, ¿sí? Y en esa situación queremos manifestar que cada una de las reformas, de las reformas sociales de esta agenda legislativa, se ha venido apoyando precisamente de un grupo académico, del grupo político conformado por las centrales más representativas y, y que va directamente relacionado a cada una de las actividades correspondientes a la reforma. En esta eventualidad, nosotros el Comando Nacional Unitario ha estado completamente activo y atento en materia académica y política frente a afrontar la reforma laboral y en esta eventualidad tenemos una plataforma en la que hemos construido y estamos trabajando esa unidad desde un cronograma, desde un conjunto de actividades establecidas que logren llevar a que fortalezcamos en este momento el proceso de reforma laboral. Justamente en este momento tenemos un cronograma durante todo este mes donde estamos generando un proceso académico también el grupo político Pacto Histórico, que es el grupo de gobierno, en el que estamos analizando también cómo afrontar la reforma laboral hacia afuera. Si bien, como lo que explicó el doctor Diego, tenemos unos elementos que buscan solucionar el problema de fondo de casi 40 años laborales en Colombia, también hemos evidenciado de que hay una situación política hacia afuera que debemos desarrollar fuertemente para que esta reforma se dé. Y como ustedes bien lo saben, el legislativo y el ejecutivo durante los últimos 40 años siempre estuvo como en un ejercicio de sincronicidad. O sea que de una u otra forma, siempre las reformas lesivas y estructurales que afectaban el mundo del trabajo en Colombia se aprobó en una unidad entre el legislativo y el ejecutivo, situación que en esta eventualidad no se ha venido dando de la mejor forma y nos hace precisamente buscar estrategias para captar y para darle una mejor comunicación al pueblo colombiano. Y en esta eventualidad, por eso nos reunimos con el Pacto Histórico para analizar académicamente las propuestas que se han presentado paralelas a esta reforma laboral que construimos en concertación y en la subcomisión de reforma laboral. Reformas como la del Partido Liberal, el Partido Conservador, que, que buscan generar una comunicación distinta frente a las necesidades propias que nosotros analizamos en un conjunto de diagnósticos que no fue por obra y gracia del Espíritu Santo, sino que fue unos diagnósticos con exhortos de la Corte Suprema de Justicia en materia laboral, conciliaciones extrajudiciales y cada uno de los hechos particulares que cada una de las centrales en sus incidencias ha venido desarrollando frente a la base. Entonces, hay una unidad fuerte. Hemos venido trabajando fuertemente, estamos analizando también cómo las otras reformas que presentó, digamos, los grupos políticos que han venido desarrollando en el tiempo este tipo de posiciones y que tenemos que contrarrestar esos discursos, que tenemos que cambiar una estrategia comunicativa, utilizar los medios de comunicación, generar procesos de pedagogía con los congresistas. Justamente estamos en unos procesos de pedagogía con las UTLs de los congresistas del Pacto Histórico, precisamente con la eventualidad de superar esos problemas que tuvimos en la primera presentación, donde pues desafortunadamente nos archivaron el incentivo de la propuesta de reforma laboral
y que en esta eventualidad pues estamos aprendiendo de esos errores y justamente lo estamos haciendo en unidad, que esto es lo que nos ha garantizado precisamente el éxito de este proceso en el que no nos pueden decir que no concertamos ni dialogamos cada uno de los puntos, ya sea en materia individual o colectiva, de la reforma laboral. Muchas gracias. Gracias, compañero. Compañero Diego, Álvaro Mejía tiene otra pregunta para que usted cierre el tema. Claro que sí. Bienvenido, Álvaro. Álvaro, Mire, yo no me voy a referir tanto a la estupenda exposición de los compañeros, porque ahí tiene uno que releerla y aprender todo lo que ellos han dicho, porque me parece que está muy estructurada la charla. Yo voy a hacer más bien una pregunta hacia lo político, porque es que la parte de las reformas está íntimamente ligada al hecho de que pues tenemos una presidencia singular, única, Petro una persona de izquierda, etc. Mire, voy a darle un poquito de contexto a la pregunta. En la movilización que se dio y que termina con todo este paro nacional, me pareció, mi impresión fue que el movimiento sindical fue de alguna manera el gran coordinador y el gran orientador de esa movilización popular que fue tan importante. Los jóvenes obviamente fueron los que terminaron como punta de lanza de todas las reivindicaciones de la clase popular, de los sectores marginados, etc. Bueno, eso ustedes lo conocen tal vez mejor que yo mismo. Pero mi punto es este. En este momento en que hay un indudable movimiento popular en alza que se está convocando en las calles, con Mauricio estuvimos aquí en Bogotá, coincidimos en eso, pues a mí me sorprendió la inmensa, creo que es la marcha más grande a la que yo haya participado, desde el año 70, que fue monumental, esta yo creo que fue mucho más grande. Me sorprendió la presencia organizada, por ejemplo, de los indígenas, de sectores populares que vinieron de los barrios, pero la gran y notoria parte fue el movimiento sindical presente. Yo tengo una crítica profunda a la izquierda. Voy a decirles por qué. 13 organizaciones que han debido salir unidas a hacer listas únicas, listas cremallera, cada uno da foro físico, cada uno tratando de poner sus candidatos. El pacto humano, la Colombia humana la siento absolutamente débil. La siento que fue esa gestación que hizo Petro y hoy, mire, no llegaron los avales. Es una desgracia, hay muchas quejas. Seguramente habrá cosas a recuperar, porque aquí no se trata de hacer inquisiciones, pero muy pobre. Para mi gusto, eso merecería pensarse en que eso se debe renovar. La pregunta mía es, en ausencia de una izquierda unificada que no se va a unificar nunca, que va a persistir en su eterna necesidad de estar dividida, ¿por qué la necesidad de algunos sectores? Por ejemplo, del Partido Comunista, porque son siempre los que se apoderan de todos los lugares donde están y son los que legitiman como si esto hubiera sido producto de su trabajo. Y yo siento que hay muchos sectores absolutamente marginados sin ninguna representatividad. Pero aquí no se trata de ser antipartido, ni ponerse a ser porque eso no nos queda bien. Solamente señalar que no es justo que otras organizaciones, que incluso han puesto más, estén tan marginadas de los organismos de conducción de esto. Entonces, yo no creo que va a haber unidad para recoger esta movilización popular y volverla poder popular. Eso no lo va a hacer la izquierda. La izquierda lo que va a hacer es capturar los dirigentes obreros, indígenas, más importantes y ponerlos bajo su control. Pero que ellos vayan a una unidad, a listas únicas, sin esos errores, porque los partidos se han vuelto un partido tradicional más como lo son los conservadores o los liberales. A ese punto llega mi crítica. Mi pregunta es, el movimiento obrero, que ya lo hizo, que ya lo mostró en el paro nacional, de pronto con una gesta un poco más unitaria, con unas agendas más unitarias,
no podrá ayudar a consolidar que muchos sectores populares que no tienen, que todavía no han inventado la rueda del organizativo, se les pueda acoger, se les pueda llamar, se les pueda convocar. Y no solo porque es necesario para las reformas laborales, sino porque lo que más me preocupa a mí es que se finalice el periodo Petro sin una organización popular, de sectores populares, lo que llaman la Colombia profunda, y que cuando vayamos a ver la derecha esté otra vez posicionada, porque ellos no han perdido influencia en el movimiento de masas ni en el movimiento sindical, y se han apoderado de los medios que tienen muchas cosas por las cuales pueden volver a ganar. Entonces, esta es una preocupación muy sentida, muy profunda de muchos que estamos viendo que si no es el movimiento obrero, ¿quién? Porque la izquierda, olvidémonos de eso. El sector legislativo de la Colombia Humana y el Pacto Histórico están absolutamente desconocidos. Los compañeros que estén haciendo labor desde apoyar a Petro en la parte de presidencia y ministerios y todo eso, pues no pueden hacer política ni pueden salir de manera directa. Mi pregunta es esa, compañero, ¿ustedes creen que realmente, porque sé que ustedes tienen ese conocimiento, es posible que las agendas puedan ser promovidas y ustedes se salgan un poquito de la reforma laboral y encabecen las luchas por el poder popular? Difícil, pero lo pregunto. Gracias. Listo, compañero Diego. Tiene usted la palabra. Bueno, entonces yo tomé atenta nota de todas las intervenciones. Eh, digamos que la cohesión sindical en este momento, eh, como les decía al principio, no solamente es el censo sindical que le da la representatividad a la CGT, a la CTC y a la CUT, sino son dos criterios adicionales, un criterio histórico y un criterio social. El criterio histórico es que antes de 1991, las tres grandes confederaciones que llegan con los sindicatos y los afiliados de carne y hueso, pues son estas tres grandes, la CTC, la CUT y la CGT. Y prueba de ello es que incluso en dos momentos supremamente difíciles, Álvaro, incluso mm, dentro de la reflexión que usted hace es muy interesante, pero fueron los momentos donde nos echaron el cuento de la apertura económica y el momento de la seguridad democrática. Y en esos dos momentos, estas tres grandes confederaciones sindicales se mantuvieron. Entonces, no solamente es el tema del censo sindical, sino entender su rol histórico que lo han hecho y eso mantiene una especie no, sino una cohesión sindical representada en en el comando unitario. Y hay otro criterio que es muy importante tenerlo y es el criterio social. Tuvimos bajo las cuerdas a Duque, lo salvó la pandemia, pero ese estallido social es producto de la representatividad sindical de cada uno de los miembros que hace parte y del gran liderazgo que ha ejercido Percy con la CGT, del gran liderazgo que ejerció Pacho en su momento con la CUT, hoy en día Fabio Arias, y del gran liderazgo que ejerció Miguel Morantes y hoy en día John Jairo con la CTC. Y dentro de esa perspectiva, el mundo sindical, a través de estas tres confederaciones, es sólido. Yo los he acompañado, digamos, a mí me ha tocado más desde una posición académica con el tema del doctorado en Derecho, etcétera, como profesor, y los he acompañado y soy testigo de las luchas. Y lo que dice Álvaro genera una reflexión muy interesante en este sentido, que digamos que la respuesta política no se la podría dar Álvaro, pero sí por lo menos este tipo de espacios, dejarnos este tipo de reflexiones. Y por lo menos desde mi perspectiva académica, lo que yo he visto es eso, lo que les acabo de decir. Tres confederaciones sindicales verdaderas, reales, con afiliados que quieren una, pues por lo menos en materia laboral, una reforma progresiva que, como se los expliqué a lo largo de la charla, nos dimos la pelea siempre en protección de los trabajadores y eso es lo que vemos desde esa perspectiva. Hay un punto que también sé dentro de las intervenciones que hubo previas a las de Álvaro y es todo este tema de los trabajadores no formales. La Corte Constitucional abrió la puerta a que haya libertad sindical de contratistas y en la reforma laboral, no lo mencioné, pero es importante, se abre la puerta a que dentro de la definición general de trabajador esté
trabajador subordinado y no subordinado. Si ustedes miran los artículos 25 y 53 de la Constitución Política, jamás habla de trabajador subordinado. Entonces viene abriéndose la puerta de los trabajadores independientes para también establecer formas de asociación sindical. Sin embargo, si no es por la vía de la asociación sindical, se puede dar por el derecho de asociación, que no está en el artículo 39, sino en el artículo 38 de la Constitución Política en ese momento. Dentro de los otros temas que se plantean, y les insisto, y es lo que me tiene acá, digamos, al lado de Percy, y es ver, digamos, ese lema de menos personas jurídicas, más afiliados. Porque a partir de que haya más cohesión de los afiliados, vamos a tener más poder de negociación, incluso más poder de decisión en ese sentido. Entonces, creo que con eso, más que a manera de respuesta, es como más a manera de reflexión, comenzando por la reflexión que deja Álvaro, y es que estamos en un momento histórico muy, muy importante, donde durante 200 años el poder político estuvo atado al poder económico, y eso quedó reflejado en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, que para las agremiaciones era raro entender que esta vez la iniciativa la teníamos nosotros, los trabajadores, y no los empleadores. Y es un momento histórico que tenemos que aprovechar, pero recuerden que en este momento los medios de comunicación pertenecen a los grupos económicos. Y este tipo de foros, este tipo de espacios es lo que tenemos que fomentar. Y en cabeza de y digamos que por el lado de la CGT, en cabeza de Percy, y en lo que yo los pueda acompañar, entonces, entonces eh, podemos generar este tipo de espacios. Hay una pregunta que queda aquí, que hace Franci, si logramos superar la división que estaba planteando Miriam Triana, las grandes centrales tienen unificada una postura frente a las reformas. Bueno, la CGT está claro que es una sola, cuyo presidente es Percio Yola, y soy testigo de eso. Como les digo, mi función es netamente académica. Y sí, estamos unificados y estamos con las reformas sociales, laboral, pensional, salud, etcétera, incluso la de educación, y estamos muy alineados y tenemos una coherencia ideológica muy, muy fuerte, y queremos aprovechar este momento histórico para sacar, digamos, adelante estas reformas en ese sentido. Bueno, agradecerles agradecerles el espacio, dejar pues los puntos de la estructura de la reforma, pero no dejen de lado el contexto histórico, no dejen de lado el contexto social. Podría ser la quinta reforma laboral o el quinto momento normativo. Entonces no lo dejemos quitar de la clase política. Estemos muy atentos. Para eso tenemos la calle, para eso tenemos las tres confederaciones sindicales, y pues en cabeza de Percy estamos en una de ellas. Entonces, preparémonos por si nos toca mirar el tema en la calle, y defendamos estas reformas que son progresivas y son para el bienestar de todos. Muchísimas gracias a todas y a todos.
Compañero Diego, Y sí, aquí los compañeros me presionan para que le interrumpa y que le haga una invitación a usted. Yo ya tengo los contactos del compañero Percy. Con Percy consigo el suyo, porque varias escuelas de formación política en diferentes lugares del mundo, en Colombia, Estados Unidos, Ecuador, México, vamos a hacer un diplomado que se titula Poder Popular Progresista. Entonces, queremos invitarlo a usted y al compañero Percy a que sean parte de los exponentes de la temática que tenemos planteada. ¿Qué tal le parece la invitación, compañero Diego? no, yo feliz de acompañarlos y también pues siempre al lado de Percy. Entonces, ustedes nomás nos dicen y con Percy cuadramos bien la agenda. Yo posiblemente vuelvo a Bogotá en 15 días y le arrimo a la 39 se me fue, a la cuadrita de la 3 de la Caracas. La Claro que diagonal. sí. Ahí le arrimo y charlamos. ¿Alguno, compañera o compañero, tiene la última pregunta para el compañero Diego Alejandro? Sí, compañero, insistir en que los TLCs tenemos que estudiarlos. Ahí tenemos unas herramientas para que estos congresistas y este consejo gremial que estuvieron antes del lado estaban unidos. Hoy tenemos que decirles que también ellos ayudaron a hacer esos TLCs que en alguna tenemos que buscar qué es lo que nos favorece. Gracias, Orlando. Compañero, ya le voy a dar la palabra a Moto G20, pero quiero pedirle un favor a todas y a todos. Prender la cámara para presentarlo al compañero Diego. Aquí, compañero Diego, está Almircar, que está en Perú. Hay compañeros de Canadá, compañeros de Estados Unidos, compañeros de Cali, compañeros de Bucaramanga, compañeros de sí, Bucaramanga. Se me va alguno. Claudia, nuestra lideresa, Claudia Domico, que es del Chocó, Luz Marina, que es de Ibagué. Es decir, la escuela, nuestra compañera, de pronto no le han contado, el compañero Martín podría contarlo, pero se lo va a contar. Aquí la mayoría somos escúcheme bien, somos miembros del movimiento 19 de abril, M19. Y hay otras compañeros y compañeras que son amigas cercanas a nosotros al proyecto y que le colaboramos en lo que podemos, en tanto en la formación, por lo menos aquí hay compañeras que están de candidata a ser concejalas y le ayudamos en la propaganda, le ayudamos en lo que podemos. Aunque lo insultan a uno, le dicen, el frío le hace daño, no hace bien las cosas, ya está riendo la concejala. Oiga, Entonces, pero paradójicamente, según lo que leí en el libro de Petro, la personería jurídica que tenía el M19 inicialmente terminó ahorita es la del Partido Verde, ¿cierto? Después de ese varias... es el Partido Verde, esa personería de nosotros. Sí, sí, sí. Es decir, aquí me tengo que cortar ahora que haga la edición. Antonio Navarro se la dejó a Carlos Ramón y Carlos Ramón se la cogió posesión como si fuera él, pero esa legalmente es la personalidad jurídica del movimiento 19 que está en discusión, se está pidiendo otra vez como movimiento 19 de abril. Pero nosotros más que eso, compañero Diego, en mi apreciación, nosotros no buscamos ser un partido, sino ayudarle a la gente que de verdad tiene carisma de ayudarle al pueblo, como la compañera Claudia, como la compañera Pedro Antonio, como el compañero de Bogotá, que usted de pronto lo conoce, Rigo, que tienen ese espíritu de ayudar, que ese era el espíritu del hombre y la mujer del emo, ayudar a los compañeros a que ayudaran a otros. Por eso a mí lo de partidos políticos, ahora sí me tiempo porque le estoy ayudando a algunos, pero a mí, la verdad, me gusta más ayudar que figurar. Espero que me entiendan. No me gusta figurar.
¿Algún compañero o compañera tiene algún comentario? Primero Moto G y después Jairo Millán. Moto G, prendamos las cámaras, por favor. Moto G no me escucha, entonces Jairo Millán, su participación. El micrófono, Jairo. Micrófono. ¿Me escucha? ¿Ahorita sí me escucha? Sí, Jairo, Nítido, nítido. Pues si pone el oído no lo escuchamos. Bueno. Es que es lo siguiente. Es muy importante lo que dice el compañero que acaba de terminar, que acaba de intervenir. Es muy importante, sobre todo, digamos, la contribución a la organización de las comunidades. Hay mucha gente de compañeros de todas las fuerzas que han dedicado un enorme esfuerzo a esa labor sin pedir absolutamente nada. Lo que pasa es que pues la estructuración de un poder político se hace a través de los partidos políticos. Y en ese sentido es que sí es necesario y sí era necesario la estructuración de una fuerza política alrededor del pensamiento que defiende el compañero Gustavo Petro. Porque si no hay la estructura partidaria, no es posible canalizar todos esos esfuerzos que se mueven alrededor del movimiento social, desde los sindicatos hasta la gente en los barrios, que solamente se pueden expresar a través de los partidos políticos. Y perdónenme que diga una cosa que puede ser un poco chocante, pero que sí corresponde a una necesidad histórica, dada la estructuración necesaria de que para la lucha política se necesitan los partidos. ¿Por qué hay la queja de que el Partido Comunista y el MOIR, por ejemplo, no sé, de otras fuerzas políticas, puedan tener una mayor, no sé, en estas elecciones, porque a ciencia cierta, pues yo no estoy allá y no podría decir absolutamente mucho, ¿por qué podrían tener una mayor incidencia en lo que tiene que ver con la presencia en las, digamos, como candidatos a las corporaciones públicas? Y es precisamente por la estructura partidaria. Es decir, si se abre, porque la estructura partidaria básicamente es para elecciones. Aunque en el movimiento sindical, pues a partir del MOIR y el Partido Comunista, digamos, muchas cosas se manejaron alrededor también del movimiento sindical y el movimiento social y el movimiento campesino. Pero creo que en ese sentido, sí, toda la gente que gira alrededor del pensamiento del compañero Gustavo Petro, si no se estructura orgánicamente el partido político, es muy difícil poder entrar a competir en el escenario digamos, de la lucha social, los sindicatos, el movimiento social, no exactamente de competir, digamos, de competir, sino de interactuar con las otras fuerzas del movimiento progresista que se mueve alrededor digamos, del pueblo, es decir, de todas las formas organizativas populares. Por eso es muy importante que, pues si este escenario lo permite, y no solamente es una charla alrededor de los sindicatos y los derechos laborales, sí es muy importante que se avance definitivamente hacia la estructuración del Partido Colombia Humana, que se defina aquello que quiere decir pacto histórico, porque la verdad es que eso parece digamos, una mezcla de muchas cosas con las cuales, como dicen algunos compañeros, a esta gente maravillosa que estuvo toda la vida en la primera línea, digamos, ayudando a la gente, luchando por la gente, muriendo por la gente, pero también, digamos, han aparecido fuerzas que pueden ser de mucho riesgo para el movimiento social y popular en lo que tiene que ver con la estructuración del poder que se necesita para las transformaciones. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí es necesario la estructuración del partido, del partido político. Era lo que yo quería manifestar. Hay cosas como estas, por ejemplo.
la gente tiene muchos problemas alrededor de sus pensiones. Ocurre que con toda la reforma pensional que hubo gente que no alcanzó, digamos, a cotizar para sus pensiones, se quedaron en la mitad del camino, y hay alguna gente que tiene que estar mendigando a Colpensiones y a los fondos privados que le resuelvan sus problemas de sus semanas cotizadas. El movimiento sindical no tiene una respuesta para eso, desde el punto de vista orgánico. No lo tiene. Entonces la gente ordinariamente siempre cae en manos de gestores o en manos de abogados que terminan quedándose con una parte de la pensión o con las indemnizaciones pensionales. Yo creo que el movimiento sindical debería abordar esa temática en las formas organizativas de los sindicatos. Estar pendiente de la situación, de las cotizaciones de los trabajadores sindicalizados en pensiones, y estar pendientes también por los lados de ver cómo se involucra la gente no formal, de los pequeños empresarios, de los pequeños comerciantes, de la gente del rebusque, a la búsqueda de la posibilidad de poder acceder al sistema pensional, porque si no, esto representa una enorme tara para la sociedad del futuro, por la pobreza de los más ancianos, pero también porque las cotizaciones digamos, en pensiones, si se manejan bien en las cotizaciones públicas, digamos, como Colpensiones, eso representa un avance para la economía del país si se combate, por supuesto, la corrupción. Yo quería manifestar eso, compañeros. Muchas gracias. Gracias, compañero. Compañero Diego Alejandro, antes de usted terminar, yo le quiero decir al compañero Jairo que sería bueno plantear un debate sobre lo que usted planteó de la conformación de un partido. Imagínense cómo sería, en mi comentario propio, cómo sería si conformara un partido, si así sin partido los lobos sagaces en Cali se robaron el pacto histórico. Ahora sí, compañero Diego Alejandro, cierre la charla.